Buenos días desde Vancouver a todos. ¿Cómo estáis? Presentamos un nuevo vídeo directo en el canal de Facebook y es un nuevo vídeo directo sobre VFX. Como sabéis que me gusta contaros mis cosas de VFX y las cosas que hacemos mis compañeros y yo. Y como yo no os puedo contar todo lo que saben todos mis compañeros porque todos saben mucho más que yo, pues sabéis que me gusta de vez en cuando traer compañeros hispanohablantes que os puedan contar cosas que yo no os puedo contar porque yo no las sé. Así que intentamos de vez en cuando traer, pues eso, gente maravillosa de otros departamentos que sepan mucho más de las preguntas que queréis hacer de otros departamentos también. Y en este caso, quiero dar la bienvenida a mi querido compañero de Compo, que es Enrique Sandoval, es de México y trabaja en Scanline igual que yo. Así que somos compañeros no solo de profesión, sino también de la misma empresa. Y hemos estado trabajando juntos. Pues yo llevo en Scanline 2 años, tú llevas un poco más que yo, con lo cual llevamos al menos 2 años trabajando juntos en la misma empresa, aunque seguramente hemos compartido proyectos en otras ocasiones y hemos trabajado pues, juntos en películas como The Meg, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia 2, Power Rangers, también te tocó Power Rangers. ¿Cuál más? Independence Day. No, ahí yo no estaba todavía. Para acá, Justice League. La Liga de la Justicia, eso es. Y ahora estamos con Ant-Man. No, yo no estoy en Ant-Man. ¿Tú no estás en Ant-Man? Estoy en Aquaman. Estamos los dos en Aquaman ahora también. Como veis, hay veces que compartimos proyecto y otras veces no, porque los departamentos pues, se dividen en proyectos unos para unos y otros para otros. Cuando hay mucho trabajo, pues nos lo tenemos que repartir. Así que nada, pues bienvenido. Muchas gracias. Y primero me gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, de dónde empezaste o de dónde eres, o por qué estudiaste lo que estudiaste y dónde, y cómo acabaste aquí en Vancouver. Bueno, pues yo estudié diseño gráfico en México. No estudié tal cual efectos visuales porque, bueno, en realidad nunca, al principio no fue mi intención terminar acá. Yo quería ser ilustrador, eso fue lo que yo estudié en realidad. ¿Lo cual quiere decir que es un gran artista? Me gusta dibujar, siempre me ha gustado dibujar desde niño, entonces estudié primero ilustración y la vida me fue llevando poco a poco acá, en realidad. Y a Vancouver poco a poco. Sí, de hecho es como muy fortuito todo, porque de hecho yo no planeé nunca terminar haciendo esto que hago, que es comp. Yo he pasado por todos los departamentos, ya finalmente me estoy especializando en comp. ¿En layout has pasado también? Bueno, has hecho, claro, si has sido generalista, has hecho un poco he sido generalista muchos años, de hecho fui generalista mucho tiempo en México, y en México trabajaba en realidad como desde hacer el storyboard, el arte conceptual, luego hacer un poco de layout para arreglar la escena 3D. Entonces más o menos, de hecho creo que me gusta mucho comp porque en realidad me da un poco como estoy al final de la línea. De hecho, yo soy el último que toca la escena. El ultimísimo que toca la escena ya. Y ya de ahí pues se va a integración digital y cosas así. ¿Te gusta porque lo que se ve en la pantalla es tu trabajo y eres el último que ya lo ha tocado? Más bien me gusta mucho porque, como por ejemplo, no sé, a Comp le dicen que es la parte 2 de las cosas, ¿no? Pero en realidad es sí y no. Porque ahora por ejemplo, con New, Comp ha evolucionado mucho a la parte 3D. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en Nuke Comp, pero 3D no. Por ejemplo, la parte de layout que nos arregla todo ese tipo de cosas nos da cámaras, ¿no? Entonces, ese tipo de... para mí son súper útiles, ¿no? O sea, a mí el departamento de track, layout, todo ese tipo de cosas nos ayuda un montón. Ahora entraremos en detalle en cuál es el proceso y cuál es la línea de trabajo y por qué estamos todos tan conectados y por qué él es el último y nosotros los demás no y todas esas cosas. Pero, ¿cómo acabaste entonces en Vancouver? Pues en Vancouver... Con el cine, ¿por qué te gusta el cine? Fíjate que yo antes iba como más enfocado. A mí me gustaba... Yo empecé como en esta cosa como artística porque me gustaban más los videojuegos. Y entonces, de hecho, creo que todavía me gusta más como el arte de videojuegos que el arte de cine. Es como más creativo, se me hace en parte, porque es como más... Y son profesiones muy hermanas. Sí. Yo creo que videojuego puedes migrar fácilmente de hacer videojuegos a hacer cine. Y viceversa, ¿no? Creo que sí se puede hacer eso muy fácil. Y de hecho, por ejemplo, empecé yo poniendo mis dibujos y haciendo ilustración, todo en internet.
Entonces de repente me hice conocidos en internet y esto fue en 2006, 2000. ¿Aún en México todavía? Aún en México. Entonces 2004, por ahí así. Yo empecé con el Photoshop y eso fue como empecé a dibujar, porque bueno, yo veía como en los libros de arte y decían, bueno, hecho en Photoshop, y cuando como que me llama mucho la atención, ya conocí el Photoshop, pero por la escuela, pero como que decían, no puedo creer que se pueda ahí pintar tal cual, ¿no? O sea, yo la verdad, no, al principio no lo creía. Entonces me compré ahí una tableta y bueno, me la regalaron y de ahí empecé. Entonces empecé como a dibujar en la escuela y todo, y más o menos empecé. Yo de hecho me acuerdo cuando la primera vez que agarré una tableta decía, es que esto está imposible, nunca lo voy a poder lograr. A mí me cuesta, yo soy de ratón. Y ahora ya no puedo, ya no puedo ver la tableta. Entonces, de hecho, por ejemplo, otra vez en Scanline pasó que perdí mi lápiz y yo decía, y pedí un repuesto, pero me dijeron, llega en la tarde ya. No puedo, entonces me fui a mi casa por el mío, porque de verdad no puedo ya manejar nada sin esa cosa. Es que, claro, además yo creo que son mundos un poco diferentes. Yo no necesito tanto el dibujo, lo que es dibujo a mano, como lo puedes dar tú a lo mejor. Fíjate que ¿no? en mío no es tanto. De hecho, yo tengo muchos amigos, mi vecino no usa nada la ¿no? La o sea, que hay de todo. Entonces, porque no es tan necesario, pero por ejemplo yo como dibujo pero una y todo, vez que te acostumbras, ya estoy súper acostumbrado. Entonces yo de hecho, después de la universidad, estuve un rato trabajando de ilustrador. Esa fue mi primera profesión, digamos. Y por lo mismo yo colgaba muchos dibujos en páginas. Me acuerdo, existía una o existe, se llama CG Talk. Entonces ahí yo estaba mucho. Ahí conocí a alguien que conoció a alguien que fue a abrir un estudio en México, y en realidad ahí fue cuando empecé a trabajar en lo que ya es. Pero ese fue mi primer acercamiento, fue en el 2008. 2009. Y ahí eres generalista. Ahí era generalista. Generalista es el que sabe de todo, un poco de todo, y el que le toca un poco hacer de todo. Mira, empezamos a tener un montón de gente conectada. Bien conectados tenemos ahora mismo. Nos van saludando. Hola Joel. Hola Darío. Hola Luis. Mira, ya me voy viendo algunas preguntas. Hola Avilés. Saludos. ¿Cuál es la edad correcta para iniciarse en el mundo de los VFX? Ahora seguimos con tu historia, pero vamos a ir haciendo. No, sí, está bien. No, creo que depende mucho de a lo que quieras ir enfocado. En los VFX tal cual, por ejemplo, yo estuve trabajando a partir del 2009. No sé si hay una edad correcta. No, yo creo que no. Eso es un poco una trampa, porque tenemos compañeros mayores, compañeros jóvenes. Yo conozco gente que se ha cambiado de profesión, tenía una profesión que no tenía nada que ver con esto, lo ha descubierto después, ha estudiado y ha empezado a trabajar. Yo creo que no hay una edad correcta, pero yo creo que todas las personas tienen todo ese tipo de cosas o tenemos algo en común. Pero yo empecé haciendo cuentas a mi edad, que empecé a hacer ya VFX, debí de haber tenido como 27 años. Pero claro, porque tampoco fue tu vocación desde el principio, porque no lo conocíamos. Pero siempre hubo como algo conectado, ¿no? Por ejemplo, yo era ilustrador y mi primer acercamiento con los VFX tal cual fue como Mate Painter. Entonces, y haciendo storyboard. Entonces, cuando se acabaron, porque bueno, Mate Painter es todos los fondos que van atrás. Y como yo lo que sabía bien era Photoshop, fue lo que me pusieron a hacer. Y también 3D, porque en ese entonces, después de la universidad, empecé como a aprender 3D, pero para ilustrar. Entonces había como 3D y 2D, y ya. Y después el tiempo me como, por ejemplo, ya cuando Mate Paint es como una de las primeras etapas también, o una etapa anterior todavía, Comp. Entonces, pues cuando todo es anterior a Comp. En realidad, entonces cuando ya se acabó el Mate Paint para hacer, me dijeron, bueno, es que ya no tenemos trabajo. Y como estaba en un estudio donde, por ejemplo, en Scanline no se permite, por ejemplo, en Scanline todavía puede, o en los estudios grandes en general, todavía puede ser Mate Painter, y si se te acaba el trabajo, pues puedes ayudar en otras cosas, pero en realidad estás un poco más libre. Claro. Y todavía como que dices, bueno, o sea, por ejemplo, incluso yo cuando estoy en Comp, al principio del proyecto casi no me toca. O sea, llego a las 9 y me salgo a las 6 así. Sí, tal cual. O sea, estoy así o estoy viendo internet y eso porque no hay nada por hacer.
Pero luego al final del proyecto es todo lo contrario. Son los últimos que se marchan, los que más horas extras hacen, los que acumulan todo el retraso de todos los demás. Sí, y no se puede ir adelantando nada en realidad. O sea, tiene que esperar a que los demás terminemos. Dice Jorge que compo es lo que él hace. Estupendo. O lo intenta el pobre. Saludos. Hay que irse a Vancouver, dice por aquí. Saludos desde Colombia. Hola a todos, Andrés, Miguel, Mario, desde Costa Rica, Jason, hola a todos. Desde Ecuador. Estamos todos aquí. Sí, todos desde México, obviamente tenemos a México, más de Ecuador, hola Andrés. Bueno, cuéntanos qué es compo. ¿Es compositing, composición? ¿Cómo lo decimos? Bueno, en español yo diría composición. Composición. No sé si sea en realidad. Yo no lo digo nunca en español. Compositing. Bueno, es que fíjate que es muy chistoso porque en inglés o les dicen compers o compositors. Compers acabamos de decir también. Yo lo que hacer como para corto, ¿no? Me imagino, pero creo que el término correcto. Es un comper. Sí. ¿Qué es comper? Pues bueno, yo creo que la palabra composición viene como de compuesto, ¿no? O sea, de compuesto. Un compuesto es algo hecho de varias cosas. Entonces, yo creo que le viene muy bien el nombre porque es como juntar todo desde lo que se graba en set hasta lo que se genera en el estudio, ¿no? O sea, lo que se genera en 3D más lo que se genera en set, porque en realidad toda la parte de 3D es creación de elementos, creación de personajes, creación de ciudades. ¿Y por qué se dice que compo es un departamento 2D? 2D yo creo que porque en realidad nosotros no generamos las imágenes, no generamos geometría 3D, o sea, nosotros ya recibimos todo hecho y en realidad lo que recibimos es el render de las imágenes 3D, que ya viene, digamos, fotogramas, queremos ver así. Plano, ¿no? Ajá. Capas nosotros planas. No podemos modificar eso directamente, pero podemos modificarlo con los pases que nos dan de 3D, que es una imagen. Los renders. Los renders. Es como cada render trae trae la versión final que se llama el beauty. Pero aparte de esos renders, vienen como otros extras que nos ayudan a tener más control sobre eso. Es como es el mismo, pero desglosado en otros tantos que tú podrías, por ejemplo, yo hay veces que tomo el beauty. Puedes apagar o encender, apagar. Ajá. Y también tienes control, por ejemplo, no sé, de ciertas partes, como por ejemplo con el pase de point reference, por ejemplo, yo puedo, en lugar de seleccionar la mano tal cual, puedo, por ejemplo, seleccionar una coordenada, que bueno, eso, por ejemplo, en 3D es fácil, ¿no? Tú sabes las coordenadas exactas porque estás generándolo en un mundo. En un espacio. En un espacio. Con coordenadas en cada vez que nos movemos. Entonces, por ejemplo, tú, los pases de que vienen desde, por ejemplo, hay un pase de mundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber en qué parte del mundo 3D está cierta cosa. Entonces, puedo asignarle un área pues, como de acción y decir, en base a las coordenadas de este mundo que te das tú una profundidad a esa capa. Sí, o le puedes decir en este rango esférico quiero una máscara. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tenemos esta esfera 3D flotando y como está asignada al mundo 3D, por ejemplo, cada vez que algo pasa por aquí enciende y entonces eso te puede funcionar para muchas cosas. O sea, por ejemplo, puede ser que aquí tengas que oscurecerlo porque hay algo en el set que tú quieres que arroja sombra o algo así. Y entonces ya con eso tú, sin necesidad de tener que estar siguiéndolo con una máscara, puedes decirle esto cada vez que pase por esta coordenada 3D en este mundo. O sea que es una especie de truco que imita el 3D. Dentro de... Intentáis que parezca 3D. Sí, claro. En 2D. Y también, por ejemplo, en Nuke mismo tiene una interfaz 3D. Entonces, por ejemplo, tú puedes generar, no sé, el programa de 3D es totalmente compatible con Nuke. Entonces, por ejemplo, las coordenadas que aparecen de Nuke son compatibles con las coordenadas del mundo de 3D. Entonces, por ejemplo, yo hay veces que... Eso facilita el diálogo. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle geometría al departamento de layout y decirle... Nos lo hacen muy a menudo. Ajá.
y decirle, ¿saben que yo necesito aquí la ventana que estamos viendo aquí? Yo la necesito tener para que yo proyecte. Saber a qué distancia está, qué tamaño va a tener relativo a la distancia de la cámara, bla, bla. Entonces nosotros les damos un plano que coincide con la ventana o lo que quiera que sea para que ellos puedan saber cuáles son los límites de ese objeto. Sí, más la cámara también. Porque obviamente, puedo pedirle también la cámara, y también la cámara funciona perfectamente en Nuke, y cuando yo las meta dentro de Nuke, va a coincidir perfecto con el render que se generó. Nuke es el programa de composición. Que ¿usáis alguno más además de Nuke? Yo no. Principalmente Nuke. Principalmente. Sí. De hecho, por ejemplo, ahora que estoy aquí en Escándalo, ya no, ninguno. De hecho, yo creo que ya ahora desde que llegué a Vancouver, todos los departamentos están súper especializados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya no tengo que tocar. Igual que nosotros con Maya, rara vez tocamos alguno más que no sea Maya. Sí. Bueno, en Scanline sí que se usa 3D Studio Max para algunas simulaciones, pero lo suyo es el Maya para 3D y el Nuke para 2D. En otros departamentos también tienen otros software que les ayudan y tal, pero son los principales. Hola, que esto va corriendo y no quiero que se me escape nadie. Nos pregunta Gabriel, ¿en la actualidad se usa Adobe After Effects en los estudios? He leído que lo usan para hacer previews o drafts. Pues yo creo que tal vez en previews, a lo mejor puede ser, pero yo no lo he visto. Ahora, por ejemplo, After Effects, yo tengo muchos temas que lo siguen ocupando, pero es más como en la parte de motion graphics, como para hacer cortinillas y cosas así, pero por el flujo de trabajo, yo por ejemplo utilicé también After Effects. Todos lo hemos tocado un poco, yo creo, por curiosidad, aunque sea. Por ejemplo, yo estuve trabajando con After como unos 2 o 3 años, bien, así, haciendo cosas, cuando yo también era generalista en México, entonces he tocado sabe todo. After, y ahora, por ejemplo, algunas veces me ha tocado, yo tengo, por ejemplo, composiciones que cuando empecé las hice en After Effects, y ahora las ves y dices, las veo y digo, sí, por ejemplo, aparte de eso, yo siento que ahora ya es muy impráctico. O sea, ahora que conoces, ahora que he usado Nuke, otra herramienta incluso antes de Nuke, porque antes de Nuke empecé a usar Shade. Entonces, todavía cuando usaba Shade, cuando empecé a descubrir Shade, está muy... O sea, el cambio de la transición de After Effects a Shade es muy difícil. Y yo lo sé por experiencia, porque también como que está la resistencia de esto yo lo puedo hacer rápido en After Effects, ¿no? Claro, y una vez que cambias de herramienta, y claro, cada herramienta vale para lo que vale, y cuando te acostumbras a una que lo hace más rápido no puedes volver ya. Sí, no, ya no puedes volver atrás, porque por ejemplo ahora mismo, tal vez para si hacer un motion graphic, tal vez sí trataría de hacerlo en After Effects, pero ahora si me pidieran cualquier tipo de composición, desde poner una etiqueta sobre lo que sea, lo más básico así sería. No eres un Nuke porque es tu herramienta diaria y te la sabes con los ojos cerrados. Y aparte, de verdad es muy, muy práctica. O sea, yo de Nuke no sé nada. Yo he tocado Nuke, sí, lo he tocado porque alguna vez sí que nos ha tocado hacer en layout a modo de test, más que otra cosa, algunas cosas, sí. Pero yo me pierdo, yo como un guisante en un garaje, no tengo ni idea. Es que sí exige como una lógica diferente. Sí, exactamente, es una lógica muy distinta. Es una lógica muy distinta, pero también al mismo tiempo es como muy, o sea, cuando ya le entiendes. Claro, o sea, tienes que entrar y cogerlo, claro. Pero ya después como que se te hace como bien, a mí por ejemplo, gran parte, yo pienso que tal vez la parte de composición en algún sentido no es tan creativa en cuestión de creación en sí, porque todo nos llega ya hecho. Porque necesitáis materia prima para poder no es algo generar... que nosotros hagamos así de cero. Necesitáis las piezas para componer el puzzle. Aunque hay veces que, por ejemplo, sí podemos crear elementos. Por ejemplo, ahora mismo en Aquaman estamos creando... Hay veces que nos llegan cosas de 3D y te dicen, no, es que esta no sé qué, no me convence. Haz algo en Nuke. Entonces así, Nuke y ya como queda. Pero también hay veces que queda porque tienes más control sobre ella, porque está ahí y también porque está generada dentro del programa, entonces el programa te permite hacer muchísimas más cosas porque es una cosa propia del programa, pero yo siento que por ejemplo la parte creativa pues sí se genera dentro de otros departamentos, pero hay veces... Tú no podrías trabajar solo en Nuke, claro, necesitarías
ayudarte a lo mejor de Photoshop para generar cosas con las que trabajar en Nuke. Sí, claro, o sea, no puedes como tal cual. No es un programa que pueda trabajar él solo. No, necesitas así como, porque por ejemplo de repente se vuelve muy, muy obvio, por ejemplo, incluso algo que, no sé, clonar a una superficie es muy difícil hacerlo en YouTube. Entonces te irías a Photoshop, clonarías y luego volverías. Claro. Yo me iría a Photoshop, pero por ejemplo eso... Aunque se puede. Se puede, pero es un proceso muy pesado. Porque no está pensado para eso. Exacto, porque Nuke está, digamos, por decirlo de cierta manera, que todas las herramientas siguen vivas al momento de que estás como trabajándolo. Tú puedes deshabilitar una parte del proceso hasta atrás o hasta adelante o en medio. Entonces, digamos, de cierta manera, cada vez que tú ves un frame completo, el programa tiene que procesar todas las herramientas que estás haciendo. Y entonces, en esa parte, digo, Nuke es muy bueno, porque de repente, si tú quieres visualizar algo y es muy pesado lo que estás haciendo arriba, tú puedes saltarte ese proceso y ver solamente todo lo que te interesa. O sea, como que esa suena parte muy útil. Es muy útil. Entonces, por ejemplo, tú podrías en Nuke, y lo hago muy seguido, saltarte procesos muy pesados para render en visualización de usuario. O sea, por ejemplo, si yo hago un defoco... Que no es un render final. No, por ejemplo, tú puedes deshabilitarlo para usuario, pero por ejemplo, yo lo hago muy seguido con el defoco. El defoco es muy pesado. O con el motion blur. Entonces, lo genero, me gusta cómo queda, y después hago un switch para decir, eso ya no lo quiero seguir viendo porque es un proceso muy pesado y no quiero que visualice un nuevo frame. Y solo lo usas al final. Y ni siquiera al final, solamente cuando mandas a render, ya en render sale con eso, pero tú mientras no lo ves. Entonces ese tipo de cosas agiliza mucho el proceso. Dijimos que no nos olvidamos de vosotros. Desde Tijuana, hola. A ver, ¿a qué me podría dedicar si sé manejar muy bien el Photoshop, pero no sé ni quiero dibujar, solo hacer montajes? Pues yo creo que sí se puede, o sea... Sí, Photoshop tiene muchas utilidades. Yo creo que se puede porque te puedes dedicar a ser ilustrador, pero no ilustrador retocador, tal cual. Incluso. O sea, porque mucha gente piensa que ilustrador es dibujar. De cero. Y no, o sea, muchas veces son piezas fotográficas que las juntas, o sea, y les ponen, no sé, incluso si tú no quieres dibujar, puedes todavía generar cosas en 3D. Que yo, por ejemplo, conozco muchos amigos que no son buenos dibujando, pero son buenos haciendo logotipos o haciendo visualizaciones o retocando fotografías, que es así. Yo creo que sí hay mucho campo de trabajo para alguien que sabe utilizar Photoshop. Y que no tiene por qué saber dibujar. No tienes por qué saber dibujar, pero yo creo que cuando estás en Photoshop es como un poco inevitable que termines siendo ilustrador o infografista, que también eso también es otra profesión, por ejemplo. La infografía son lo que vemos, por ejemplo, en las revistas o en los periódicos, por ejemplo, gráficas, pero no puestas así como de pie, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer una tipo de ilustración en donde muestre desempeño una cosa y para hacerlo lo hace de forma creativa. Forma detallada de lo que quiera que sea, un esquema, un diagramas tan complicados como queráis. Mi programa es Nuke, sí lo hemos dicho. Hola, Adolfo. Nos pregunta Adolfo, ¿es imprescindible estudiar en alguna escuela? Yo soy autodidacta y aprendí Photoshop y After Effects en mi ritmo, pero estoy planteándome dar un curso. Pues es como un poco mi caso. Es un poco mi caso, de hecho, por ejemplo. Luego sí. De hecho, yo, por ejemplo, no estudié nada relacionado con efectos visuales, pero me tocó la fortuna de que alguien que tenía mucha experiencia me enseñara, y fue la mejor escuela que yo creo que pudo alguien haber tenido, porque realmente, por ejemplo, yo conozco también igual gente de VFX que ha estudiado aquí en Vancouver, y sí les gustó mucho la experiencia y todo, pero luego, por ejemplo, incluso yo mismo ahora me he encontrado con personas que acaban de salir de la escuela y los ponen a hacer PG Prep. E igual, o sea, por ejemplo, no es para nada lo mismo lo que enseñan en la escuela a la experiencia real, ni siquiera viniendo aquí. Yo se los puedo decir, no por otra cosa, sino por lo que yo he visto con las personas que he platicado, que han estudiado aquí y que inician. Creo que ellos no esperan que sea así.
O sea, siempre hay mucha diferencia entre lo que estudias y... Pero eso nos ha pasado también los que hemos ido... Yo fui a escuela primero y lo que yo aprendí después trabajando y aprendí muchísimo. Lo que pasa es que, claro, la escuela me dio una base, base teórica y una base técnica que me ayudó a avanzar mucho más rápido que si lo hubiera intentado hacer yo sola, sobre todo porque no solamente la escuela, sino porque tuve un muy buen profesor que me empujó, me animó, que sabía dónde estaban mis fallos, que te lleva por donde tienes que ir, claro, porque ese tipo de cosas solo... Que yo no digo, obviamente te puedes formar de manera autodidacta, pero tienes que hacer un esfuerzo extra por retarte y por trabajar en equipo con gente, con otro tipo de personas para aprender de otros. Entonces, eso sí que te lo da la escuela. Pero aún así, no sales a trabajar, no aprendes 100% en qué consiste el trabajo, porque no puede serlo, claro. No puedes, en la escuela no te enseñan cómo funcionan los estudios claro. Yo creo que la mejor escuela es ni siquiera ser autodidacta, o sea, yo creo que es más bien como tratar de conseguir un trabajo en esto, porque, por ejemplo, mi experiencia siendo autodidacta es que cuando, por ejemplo, yo me he quedado un par de veces sin trabajo y decía, bueno, esta vez voy a aprender, esta vez me acuerdo que voy a aprender arte. Entonces, estaba como, aprendí un poco de Virrey y luego dije, voy a aprender arte. Y esa vez que dije, me quedé sin trabajo, entonces voy a estudiar. Nunca estudié. Porque eso es como la parte que te forza, el tener que entregar algo. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo cuando me dicen, tienes que entregar eso. Cuando hay prisa. Cuando hay un deadline, no te queda otra que pelearte con ellos y hasta que no te salga no te metes en la cama, no te acuestas. Sí, porque... Ese es el día que más aprendes. Como vayas por tu cuenta, sí, porque no hay ninguna presión. Entonces yo, por ejemplo, sí recomiendo. Y aparte creo que si tu idea es aprender efectos visuales, creo que esta es la época como correcta, porque hay mucho mercado, o sea, y todo el mundo quiere entregar cosas. Una cosa que a veces platicaba con unos amigos es que antes, por ejemplo, venir a Canadá, dificilísimo, y todavía me tocó una parte en la que todavía más o menos era ¿tanto como... estudiar y trabajar, las dos cosas? No, más bien como que yo decía, más bien en el sentido de trabajar. Por ejemplo, yo nunca vine aquí a Vancouver antes de trabajar, pero yo tenía muchos amigos que habían venido aquí y estaban enamorados de la ciudad y todo el mundo se quería regresar, ¿no? Yo nunca conocí, ¿no? O sea, nunca me surgió el interés realmente. De hecho, yo siempre he dicho que en México yo tenía un buen trabajo, o sea, yo nunca me vine aquí porque dijera, es que no encuentro trabajo, o no hay de lo que yo quiero hacer. Bueno, o sea, tal vez aparte, o sea, pero más bien no hay visuales, pues sí había. O sea, en México había mucho mercado. ¿Y ahora todavía lo hay? Todavía. Yo siento que si voy a México, podría trabajar sin problemas en cualquier estudio. Digo, porque igual nos lo preguntáis, pero muchas cosas preguntan. Ajá, no, sí, yo siento que en México, o sea, principalmente en Ciudad de México. No sé cómo está el mercado afuera, pero yo en Ciudad de México recomiendo mucho que si ustedes están por ahí, busquen trabajo, porque sí lo hay, o sea, sí hay muchísimo, pero el chiste también es como un poco, también como que pasa lo mismo. El chiste es meterte, tal vez esa parte más difícil, meterte. Es la más difícil. Pero yo sí que recomiendo cuando obviamente estás buscando tu primer trabajo, que es el más difícil de encontrar, porque una vez que encuentras trabajo también es más fácil hacer contactos, irse moviendo. Pero si antes de encontrar tu primer trabajo, que es complicado, si es difícil forzarse a uno mismo a estudiar en casa, yo recomiendo mucho juntarse con otros estudiantes o con otros compañeros, aunque sean a la distancia por internet, y hacer proyectos en equipo. Yo creo que hacer proyectos en equipo enseña un montón. Y aprendes de tus compañeros y tus compañeros te retan tú puedes retar a tus compañeros. Entonces, más que trabajar solo en casa y hacer tus deberes en casa y hacer proyectos personales, yo recomiendo también hacer proyectos con otros compañeros y formar equipo, porque eso te va a dar, es un paso intermedio hasta que encuentras, y además también haces contactos y haces, conoce a otro, tal, y acaba siendo más fácil salir ahí fuera al mercado laboral. Así que yo creo que estudiar, hacer proyectos en equipo si es posible, buscar tu primer trabajo, que nunca es el perfecto, pero bueno, y una vez que metes la cabecita en el mercado laboral es fácil moverse. Sí, de hecho, por ejemplo, esa parte es bien importante. Y también saber que cuando empiezas a trabajar siempre es bien difícil. O sea, es bien difícil porque, por ejemplo, a mí me tocó empezar y era así,
vivir en el estudio, o sea, literal era así de trabajar muchísimo. Pero yo creo que lo que sí es que esta profesión es como, en los efectos visuales en general, es como muy, ¿cómo se le puede? Pues sí, o sea, tú lo que metes ahí es lo que regresa. Porque la verdad es Cuanto que... Cuanto más empeño le pongas, más esfuerzo, más vas a recibir también y más vas a avanzar. Y lejos de ser así como una cosa... Porque yo alguna vez le he platicado eso con personas. Bueno, es que eso está como muy soñador o algo así. Le digo, no, es que es la verdad. O sea, bueno, por lo menos ha sido mi experiencia. Le digo, esto que les digo sí es como bien firme. Yo puedo decir que sí, o sea, el VFX... Incluso, por ejemplo, no sé si tú en el estudio debes de ver personas que son mayores, muy, muy mayores, y siguen trabajando ahí y se les respeta mucho por la experiencia que ellos tienen. O sea, y esa profesión, creo que, bueno, esa cosa, creo que muy pocas profesiones lo tienen, en donde las personas con experiencia se les conserva mucho y se les pone así son valorados porque, y sobre todo porque estamos en una profesión muy joven, en el sentido que tiene muy pocos años de vida la profesión, con lo cual el que lleva muchos años lo ha vivido todo. Sí. Ha vivido la experiencia de esta profesión, la ha visto nacer, la ha ayudado a crecer y lo sabe prácticamente todo, porque las herramientas que usamos ahora, hace 15 años ni existían, o existían, pero todo se ha ido creando al paso. Avanza muy rápido, porque obviamente, nuestras herramientas están basadas en tecnología, la tecnología avanza muy rápido, con lo cual también hay que mantenerse muy ágil a la hora de estar reciclados, a la hora de estudiar, y eso, el que lleva muchos años sabe muchísimo. Le ha tocado ayudar a avanzar esas mismas herramientas ellos mismos. Sí, digo, esta profesión creo que es así. Y la verdad, o sea, si ustedes tienen un trabajo al principio, por ejemplo, yo creo que primero viene como que el que disfrutes tu trabajo. Y al principio, por ejemplo, no hay que esperar que la pague. No, al principio. Porque te van a tocar. Hemos trabajado gratis todos, ¿verdad? Hemos trabajado gratis al principio todos, pero no queda otra. Pero después ya llega el momento en el que ustedes pueden tener como la posición, como para decir. Para después poder elegir y poder. Para poder poner condiciones. Paciencia. Si os gusta esto, si os gusta la profesión, acabará saliendo porque no cuesta echarle horas a aquello que te gusta. Con lo cual, paciencia y ahí. Exacto, sí, eso es verdad, porque cuando lo disfrutas, creo que no se te va así tan no duele tiempo. tanto. De repente hay veces que yo me encuentro así haciendo un script y digo, bueno, ya son las 9, ya tengo que ir, o sea, porque y luego te vas y te vas pensando en qué es lo que te falta para el día siguiente. Y te levantas por la mañana y dices, tengo que terminarlo, ya lo tengo. Porque es padre, o sea, creo que es una profesión muy bonita, o sea, lo que estás haciendo son las películas, o sea, y aparte, o sea, lo ves en grande, es bien padre cuando ya lo ves en una pantalla ya grande. Compensa. Está bonito. ¿Ves tu nombre ahí? Oh. Eso es bonito. A ver, hola Alejandro. ¿Qué recomendación dan para salir a Vancouver siendo de Latinoamérica? Veo que el tema de las visas complica el proceso de selección. Eso es otro tema que también es importante, porque aquí, tanto tú como yo somos inmigrantes, la mayoría de nuestros compañeros son inmigrantes porque, obviamente, tenemos compañeros canadienses, pero no son la mayoría. Fíjate que son los menos, ¿eh? Yo ahora en los estudios escuchas siempre inglés, pero siempre hay un montón de otras personas, de partes. Y creo que canadienses, así nada más, hay pocos, muy poquitos, o sea, de hecho es como... Somos de todas partes, y obviamente Latinoamérica también, somos y Europa y de todas partes, y claro, hay que tener en cuenta que somos inmigrantes y que nos tenemos que pelear con el sistema de inmigración del país al que vayas a vivir, en este caso Canadá. Pero fíjate que Canadá creo que es uno de los países en los que está más fácil todo eso. Puede ser. Porque... Depende de con quién lo compares también, pero claro, comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Claro, no, pero aparte creo que nos tienen como una categoría, porque saben que también eso es una industria. Es una industria que se mueve mucho aquí en Canadá, claro. Canadá es un motor importante, lo del cine y los VFX. Pues tenéis que tener en cuenta que vais a necesitar inglés, estudiar inglés todos, ya, que siempre se me olvida decirlo. Y escuela. Todo el mundo estudia inglés. Y necesitáis, pues, un visado para trabajar. Entonces, si venís... Claro, es que esto, dependiendo también del país en el que vengas, pues me lo preguntan mucho también en España, porque en España también funcionan diferentes las cosas. Yo imagino que en México también. Sí. No podéis venir sin un visado de trabajo a buscar trabajo. Claro. Tienes que buscar el trabajo primero en vuestro país, y una vez que tenéis una oferta de trabajo, solicitáis el visado. Y con ese visado está unido a vuestro contrato de trabajo. Si os quedáis sin trabajo porque no se renueva el contrato, porque nos quedamos sin trabajo o lo que sea, te quedas sin visado. Y no sé si, creo que te dan un mes. Te dan un mes para que salgas. Buscar otro trabajo
o para marcharte. Si no encuentras otro trabajo en el que te puedan conseguir un visado para poderte quedar, te tienes que ir. Entonces, no es fácil, no es vida fácil, pero compensa porque aquí estamos así todos. Creo que mi consejo, bueno, de primera mano desde Latinoamérica, sería como, trabajen un rato. Depende mucho de cómo. Ahora, por ejemplo, la pregunta de qué tan difícil era venir a Vancouver. Yo recuerdo que hace unos años no era nada fácil. No era nada fácil. Te pedían así un montón de experiencia. Y cuando yo iba empezando en esto, era muy difícil que alguien te mirara, ni siquiera no tienes esa experiencia. O sea, no te ponían ni atención. Pero ahora es más fácil. Ahora creo que y es más fácil. Trabajo también. Porque incluso, por ejemplo, empresas como NPC tienen la Academy. Entonces, por ejemplo, por ese lado... Puedes entrar de junior. Puede entrar como de junior, que es así, pues sí, o sea, es como empezar a meterse por ahí. Pero mi consejo es de cómo quieren venir. Entonces, por ejemplo, si quieren venir, y tengo amigos que han venido así como en el Academy, es un poco difícil, porque Vancouver es una ciudad muy cara, muy cara. Entonces, venir de estudiante requiere tener dinero para poder sobrevivir hasta que termina los estudios, si encuentras tu primer trabajo. Vancouver es una ciudad muy cara, en general, para todo. Sí, entonces, por ejemplo, está esa parte, que si quieren venir como juniors, pues les va a costar un poco de trabajo, lo pueden sobrevivir, pero también, por ejemplo, siento yo que es como una transición ahora un poco rápida, en la que ustedes pueden estar de junior un rato, aplicar a otra empresa, moverse, ganar un poquito más, o sea, como irse moviendo poco a poco. Una vez que entras es más fácil moverse, ¿sí? Lo difícil es entrar. El problema también muchas veces es que las empresas tienen que sponsorizarte para poderte dar el visado. Entonces, muchas veces los sponsors requieren que tengas cierta experiencia y ciertos estudios, que vas acumulando puntos para poder solicitar el visado que sea, con lo cual necesitas cierta experiencia previa en vuestro país para poder conseguir que una empresa, no que os quiera contratar, sino que os pueda sponsorizar para el visado, que son dos cosas diferentes. Claro. Entonces es pesado, porque además nosotros somos todos pequeños expertos en la legislación de inmigración del país que nos toca, porque nos hemos tenido que pelear con el sistema. ¿Y tú tienes residencia ya? No. ¿Todavía no? Pero digo, sí es como el objetivo de todo el mundo cuando vienes para acá, porque también es más fácil. O sea, ya cuando tienes residencia puedes como pedir trabajo, porque por ejemplo tu permiso de trabajo aquí está ligado a tu empresa. Entonces, por ejemplo, tú no puedes trabajar para cualquier persona, solamente puedes trabajar para la empresa que pagó por tu permiso de trabajo, porque ellos tienen que pagar. Entonces no puedes moverte tan fácil. El siguiente paso es pedir la residencia canadiense, que es lo que todos intentamos hacer después de estar aquí unos añitos, y con la residencia permanente ya puedes trabajar para todas las empresas que quieras, y aunque te quedes sin trabajo no te echan. Pero ese sería como el siguiente paso, ¿no? El primer paso es conseguir entrar con un visado legal, todo legal, obviamente, si no puedes trabajar, y hacer todos los papeles que... Pero yo recomiendo siempre a todo el mundo entrar en la página web de Canadá, en la página web del gobierno de Canadá, en la sección de inmigración, que es donde tienen todas las leyes, obviamente, al día, y donde os van a explicar todo lo que necesitáis saber, porque nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, pero claro, también nos podemos equivocar, nos pueden olvidar algunas cosas, así que en cuanto a cuestiones legales, ir siempre a la fuente original, que es donde vais a tener toda la información exactamente al día y todo eso. A ver. Hola desde Colombia, Giovanni. ¿Cuál ha sido el largo en el que más te gustó trabajar? Imagino que se refiere a película. Pues tal vez podría ser la de Power Rangers, creo. Curiosamente yo también lo digo. Power Rangers, yo creo, porque lejos de que a lo mejor fue una película que no me gustó mucho cuando la vi, creo que ha sido muy divertido trabajar en ella. Es lo mismo que digo yo. Fue muy divertido porque era como pues, robots gigantes, cosas así, y luego, o sea, el diseño de los robots creo que lucía un montón cuando pasaban los renders. Está muy bien hecho, o sea, y aparte de repente, por ejemplo, me tocó resolver cosas. Creo que, volviendo a la creatividad, creo que la parte creativa de comp sí se decide un poco en comp, porque por ejemplo de repente te piden definir un look para todas las demás escenas, o de repente alguien está haciendo tu escena, porque al principio como que no hay nada definido, o sea, todo puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Justice League, a mí me tocó trabajar en la parte donde está Aquaman, y están bajo el agua peleando y tal, entonces
cuando nos pasan los renders de 3D, Aquaman viene así como si estuviera, no en el agua, ¿no? O sea, viene así el render tal cual, o sea, como flotando en el aire. En la nada. Y de hecho, por ejemplo, también por ejemplo esa parte me gustó mucho, porque por ejemplo en la de la Liga de la Justicia, en la parte de Aquaman estuvo muy entretenida, porque cuando graban la pelea de Aquaman, aparte de que, no sé, supieron todos que hubo un reshooting de toda esa parte, yo creo que lo sabéis. Ajá, hubo que se reacomodaron todo, nos tocó mover un montón de cosas. Yo tenía una escena que adoraba y que me encantaba cómo iba quedando, y me la quitaron aquí. La omitieron. Eso también pasa mucho. La omitieron. Incluso, por ejemplo, hubo una escena, también otra, en esa misma secuencia de la pelea de Aquaman, que ya estaba así final casi, y así un día llego a la oficina y es omitida. Da mucha rabia, te pasas ahí semanas y semanas trabajando en algo en concreto. Sí, incluso así el líder me dijo, bueno, por lo menos tuvimos una escena que quedó bien. Bueno. Pero, por ejemplo, esa parte, al principio todo está como muy en el aire, ¿no? O sea, no hay nada definido. Y estuvo padre, por ejemplo, esa parte, porque cuando grabaron Aquaman todos venían con arneses, ¿no? Entonces venían todos como con unos arneses, así como un aro alrededor de la cintura, todos traían un aro. Entonces venían personas... Con unas cuerdas o con unas poleas, los actores van obviamente flotando, no están bajo el agua, están flotando en el aire, en el estudio, entonces iban personas de verde, bueno, vestidos en verde, empujándolos, o por ejemplo me acuerdo uno donde había un puñetazo, entonces como que para que se viera que hacía fuerza Aquaman, le tenían así como el brazo un poco para que hiciera como un poco de fuerza y se veía como que... Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas estaba bien porque... Truco. Porque de hecho, por ejemplo, ya después, en Match Move, lo que hacían era sacar una réplica exacta del movimiento de todos los actores, y, o sea, tú lo pones así el 3D sobre lo grabado y coincidían así, perfecto, 100%. ¿no? 100%, o sea, y tal vez los músculos no se flexionaban así, pero el movimiento quedaba, y eso es como el objetivo, porque ya de ahí, por ejemplo, tú no reemplazas la parte de la piel, ¿no? Sino, por ejemplo, tú reemplazabas de la cintura para abajo. Lo que tenía arnés, lo que tenía... Entonces, por ejemplo, la parte de comp era borrar todo lo del arnés y reemplazarlo con todo lo que venía de Match Move en 3D. Incluso todos los venían como con el cabello agarrado. Y la barba también. Claro, todo el pelo hacia atrás, porque después el pelo era digital. Ajá, el pelo era 3D para que se viera como flotaba y así. Entonces, por ejemplo, esa parte es súper importante. Y el render del pelo, por ejemplo, os lo pasan a vosotros y vosotros tenéis que juntar el 3D, la imagen real con el pelo en 3D. Entonces, por ejemplo, es como una máscara. Por ejemplo, ahí de repente agarras el pase de P para hacer una máscara que solamente abarque esta parte. Y tú no lo tienes que perseguir, ¿no? O sea, eso ya viene, como ya viene de Match Move, pues viene perfecto encajado ahí. Entonces, mira, nada más puedes como... ajustar el borde y ajustar el... Y, por ejemplo, la parte de comp era... ponías eso y aparte pues ya ahí se hacía el look, o sea, se hacía el look de debajo del agua, ¿no? Porque nosotros nos lo pasan y parece que está como aquí, ¿no? O sea, y ya de repente, por ejemplo, en comp, con correcciones de color, con partículas... Es una de las preguntas que nos han hecho, luego las leeremos por email. Era una de las preguntas, es si hacéis vosotros corrección de color toda o algo, o se deja luego algo para después, o... Sí, la mayoría, porque por ejemplo ahí mismo, o sea, depende de qué tipo de corrección de color estamos hablando, porque si es como la que hace el colorista, es otra parte. Eso se hace después, cuando está toda la película terminada. Pero, por ejemplo, ya no es VFX, ¿no? Eso ya no es VFX, eso ya es llevarlo con el colorista para que haga grades y cosas así. Incluso nosotros ayudamos en esa parte, porque mandamos alfas o máscaras que nosotros ya hicimos para que el colorista las utilice y las tenga en cuenta, y para que utilice y solamente quiera corregir la piel o algo, él las tenga y pueda hacerlo fácilmente. Pero lo que es el color, el look todo. general, claro, cuando tienes un actor flotando en una habitación verde, tienes que parecer que está bajo el agua, y eso es vosotros. Sí, nosotros lo hacemos. Cambiáis la luz, cambiáis el tono, cambiáis... Exacto, entonces, por ejemplo, ahí aplicamos todo lo que nos mandan de 3D, de efectos, todo lo integramos. Creo que ese es el trabajo de comp, integrar. Y la parte creativa de comp, en esa parte, digo, es como un poco, no mínima, pero es como ambientar todo, porque en sí nuestro trabajo es integrar todo, hacer que se vea como que todo está en el mismo, conviviendo en el mismo universo, digamos.
Y que los planos tengan continuidad entre sí, que todos se vean de la misma manera. Porque de repente alguien hace un shot que le gusta al director y este es el look que queremos. Entonces, por ejemplo, ya nos pasan esa escena y tenemos que lograr eso. Usarlo de referencia. Ajá, y decimos, bueno, el color tiene que ser así. Pues, por ejemplo, en Aquaman, en el hacha que tenía el malo. Esta es la intensidad a la que tiene que brillar. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, decíamos, a ver, entonces lo pones lado a lado y decías, bueno, sí, este es más o menos así o no. O el azul es azul, o por ejemplo te dicen, no, este está muy azul en comparación con el más verde, más azul. Entonces, por ejemplo, ya de repente son correcciones así de échale más verde, échale más rojo, échale, o sea, regresa un poco a. Y luego de repente si te llegan así, en la versión 76 te dicen, la que nos gustaba era la versión 50. Entonces, o la 3. Ajá, o la 3. Entonces regresa y nada más integra lo nuevo que hemos puesto. Eso nos pasa también a todos. Después de 80 versiones te dicen, vuelve a la 27. Y creo que algo muy bonito y también creativo de esa parte es encontrar la solución. Porque esa parte creo que es la parte que también es una de las partes que disfruto más de Comp, que es encontrar la solución, porque por la misma naturaleza de Nuke, tú puedes como ir apilando procesos. Entonces, el encontrar una solución procedural, es decir, que el programa la haga siempre sin variar, eso es padre, que de repente, por ejemplo, tú puedes crear una solución en la que tú puedes crear un proceso utilizando no cosas manuales, sino cosas que se generan en la computadora o que te generan los pases de 3D, que por ejemplo, cuando tú creas algo en el mundo, como que habíamos dicho de la esfera, esa esfera existe en las coordenadas de ese mundo y como las coordenadas de ese mundo son las mismas de todos los demás, tú puedes, por ejemplo, decir, esto que está aquí, que pase en todas, ¿no? Entonces, y se lo puedes pasar a otros compañeros. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Y ahorra muchísimo trabajo a todo el mundo y todo el mundo tiene un resultado similar. Y nada más es como variarle un poco porque tal vez pasa otra cosa en la escena y todo eso. Pero esa parte de crear un proceso. Dar en el clavo. Eso es como, eso es así de... A ver, que no nos queremos pasar ninguna pregunta. Saludos desde Venezuela. Desde Puerto Rico, la Eduardo. A ver, nos dice Sofía, hola Sofía. ¿Cuál es el mayor reto que se les ha presentado profesionalmente, hablando durante este 2018 y por qué? No llevamos mucho de 2018 todavía, tampoco. Bueno, de 2018 y en general. El reto profesional que más te ha retado. ¿Como una escena? Pues... El mayor reto. ¿Escena o película o qué? O no sé. Creo que el mayor reto profesional que yo he tenido fue el primer Mate Paint que hice. Ese fue el primer reto y el más difícil que me ha tocado. ¿Y fue para qué? ¿Recuerdas para qué era? Sí, para un documental de History Channel que se llamaba Day After Cancer. No sé si alguna vez salió en Latinoamérica, pero era un documental de qué es lo que pasaría si alguien ponía una bomba nuclear tan optimistas los de History Channel como siempre. Entonces, ese creo que ha sido el mayor reto que a mí me ha tocado en mi vida, porque, o sea, y fue el primero, porque de hecho fue para lo que me contrataron. Porque fue la primera vez que yo agarraba y a hacer un Mate Paint, porque de hecho, la vez que me lo presentaron, nunca había hecho un Mate Paint. Yo había hecho dibujos y de hecho me dedicaba a hacer el dibujo, no agarraba casi fotos. Entonces yo, por ejemplo, tenía la idea de que Mate Paint en aquel entonces era pintar. Entonces yo decía, es que la gente que hace estas cosas pinta, ¿no? O sea, yo me imaginaba como que pintaban la ciudad así. Que también. Sí, pero son partes, pero no todos. No todos. O sea, el Mate Paint está hecho de muchas cosas, de fotos, de 3D, de pintura, de muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en aquel entonces yo me acuerdo que lo hice y bueno, fue la primera cosa que hice para efectos visuales y me tardé como 2 meses. Y quedó más o menos, fíjate que ahora lo veo y no quedó tan mal, pero sí, digo, no puedo, o sea, ya ahora creo que sí no pasaría, pero creo que para hacer la primera vez no quedó tan mal y yo me acuerdo que mandaba comentarios, mandaba a que me lo revisaran y me decían, no, pues es que esta cosa debe ir más. Y ahora, por ejemplo, creo que ya tengo esa manera de pensar. Antes no lo tenía. Claro, ahí se entrena. Claro, ajá, se entrena el ojo y se entrena la mente también, porque, por ejemplo,
creo que... fallos, y por ejemplo, creo que es como ahora te entrenas como una manera lógica de hacerlas. Creo que esa parte también es muy padre de nosotros porque, por ejemplo, ahora por ejemplo, si quisiera pintar un mate paint de una explosión, diría, bueno, ¿qué es la que causa eso? ¿Cómo es? Entonces, por ejemplo, eso es padre porque, por ejemplo, hace poco le estaba ayudando a una persona con un mate paint de un helicóptero que aterrizaba. El helicóptero aterrizaba en una barranca o algo. Y entonces estaba haciendo este chavo este mate paint y estábamos poniendo las plantas, pero es que las plantas no pueden. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿dónde es esta escena? Entonces ya nos pusimos a ver que era en Laos, ¿no? Se suponía. Entonces dijimos, bueno, vamos a googlear Laos. ¿Qué plantas hay? ¿Qué plantas hay? Más o menos. Entonces, por ejemplo, esa parte está padre de la investigación. Claro. Porque ahora, por ejemplo, ya no lo hago así. Puede ser un geranio probablemente en Laos. Sí, no lo sé, la verdad. Entonces, por ejemplo, esa parte de también de meterte y a buscar ese tipo de cosas es padre. Porque ahora, por ejemplo... Forma parte de la riqueza final de la imagen. Sí, porque por ejemplo, de repente, si tú, no sé, muchas veces por ejemplo, nos imaginamos cómo son las cosas, pero en realidad nunca les ponemos atención. Como por ejemplo, es como idea, hasta que es una idea. Recrearlas, con lo cual tienes que... Y cuando dices, bueno, es que esto no se ve real, ¿por qué? Y entonces, pues, hasta que no te toca analizar por qué no se ve real, claro. Y luego ya cuando ves que, no sé... Por ejemplo, un ejemplo muy simple que siempre doy con todo, nunca nos damos cuenta cómo se mueve realmente una reflexión, ¿no? Y entonces ya cuando la primera vez que yo lo intentaba hacer era como una reflexión como de espejo, ¿no? Así tal cual, y se movía como pegado pero bueno, ya lo tienes ahí. Pero en la realidad no funciona. No funciona así claro. Porque es una reflexión. La reflexión es especular. Compleja, claro. La luz es mucho más compleja. Eso sí. Nos pasa, yo creo que a todos los departamentos que hacemos VFX, como nuestro trabajo es recrear la realidad, nos toca fijarnos en la realidad más de lo normal. Sí, claro. Porque son cosas, obviamente, la vida cotidiana de cualquier otra persona no vas analizando cómo la luz rebota ni cómo las cosas se mueven. Si eres un animador, que están los pobres siempre analizando cómo todo se mueve, porque es para ti natural, pero cuando tienes que recrearlo, tienes que prestar extra atención a todo lo que te rodea para poder después imitarlo, que es nuestro trabajo. Bueno, y por terminar con la pregunta de Sofía, de 2018, un reto así... bueno, por ejemplo... Bueno. Si no se puede decir, no se puede decir. No. Pero no. Pero hay uno que ahora me... Pues el año que viene vuelves y nos lo cuentas. Sí, bueno, o sea, hubo una cosa que me tocó exactamente esto de analizar la realidad, que me puse a ver como cosas y ahora entiendo más la naturaleza de la luz, que cómo viaja y todo eso, y sí está... Pero tener en cuenta que no podemos hablar de nuestro trabajo mientras estamos trabajando en ello. Estamos siempre sujetos a secretos y a pues eso, contratos de confidencialidad y todas esas cosas, así que os podemos hablar de nuestro trabajo en general, pero no os podemos decir lo que estamos haciendo concretamente ahora, sobre todo hasta que nos echen en las películas en las que... Creo que el reto siempre es imitar la realidad, porque eso es así lo más difícil de todo y es por ejemplo el reto que tengo. De lo más difícil que me ha tocado, pero también de lo más gratificante, porque cuando empiezas a analizar las cosas, tú mismo como que vas entrenando tu cerebro o sea, tú, no sé, incluso por ejemplo yo cuando me pasan esas cosas, nunca me pongo a ver las nubes, por ejemplo, y ahora ya está así, mira, ahora, o sea, ya estoy así. Y recordar que si no notáis en la pantalla lo que es real y lo que no, es porque lo hemos hecho bien. Sí. Si lo notáis, es que no muchos efectos son bien. Así, de ese tipo. De hecho, también tuve una escena alguna vez que eran unos tipos que iban manejando un jeep y esa escena también igual, creo que ha sido el segundo más difícil, que venían unos tipos y me dijeron, este jeep, que es un jeep diferente, júntalo con este otro jeep que va pasando acá, y los actores eran diferentes de este jeep a los actores que venían acá, entonces tenía que quitar los actores de este jeep, reemplazarlos por los actores del otro jeep que venían en otra escena, aparte una tercera escena, ponerlos en este jeep y hacer la transición de este jeep a este otro jeep, y luego este jeep iba por un mate paint, que ese también igual me tocó hacer todo el mate paint. Y que no se note. Y que no se note, porque claro, eso luego... Pues eso. Que si se nota distinguís lo que es digital de lo que no, es que no lo hemos hecho bien. Y si creéis que hay una escena que no tiene VFX, probablemente es porque están bien hechos, no porque no los tengan. Hola, Donovan, saludos desde México.
Siempre que termino de ver una película, le digo a mi novia lo impresionante que hace la gente de VFX. Sí. ¿Cuánto se tarda en aplicar algún efecto y se trabaja en equipo siempre? En equipo se trabaja siempre. ¿Y cuánto se tarda en hacer un efecto? Pues depende. ¿Cuánto tardas tú en hacer una escena, por ejemplo? Depende mucho, porque, por ejemplo, yo tengo escenas ahora mismo que estoy trabajando desde el año pasado, pero son escenas que hay veces que la película es tan grande. Por ejemplo, generalmente las películas de superhéroes, por ejemplo, igual en Justice League, llegaban escenas así en enero, pero el proceso de hacer track, layout, todo ese tipo de cosas, y lo modelado, animación. Tened en cuenta que el proceso de VFX es un proceso de muchos departamentos que van uno detrás de otro, y hasta que no acaba el anterior a ti, tú no puedes empezar, y por lo tanto, pues eso, dependemos unos de otros siempre por equipos, y más o menos suele empezar siempre modelado de los primeros, porque, bueno, empieza el departamento de arte a diseñarlo todo, el departamento de modelado modela las cosas, en layout después ponemos todo junto en el mundo en 3D, colocamos la cámara y publicamos la cámara, luego vienen texturas, luego viene iluminación, luego viene effects, y hasta que no terminan todos esos no llega a compo, que son los últimos, que por lo tanto el proceso entero puede ser tan largo como más de un año. Sí, porque por ejemplo yo tengo escenas en las que, por ejemplo, el proceso de una escena llega cuando ingestan el material al sistema, y entonces tú lo puedes ver en tu computadora. Tú puedes traer lo que los demás te hemos prestado. No, bueno, y por ejemplo, ese es como desde que lo ingestan, quiero decir, desde que llega el material tal cual filmado al estudio. Y entonces nosotros en Comp tenemos una pequeña parte ahí en la que hacemos un rápido key para todos los demás departamentos. Tiene que quedar exacto. Es una pregunta que nos han hecho, por cierto, que si sois vosotros los que quitáis los verdes cromas y los azules croma. Sí. Entonces, por ejemplo, esa parte nosotros hacemos uno muy rápido, no tiene que quedar nada detallado, es para que ellos tengan idea en el departamento de layout. Que no nos estorbe lo verde y podemos ver qué hay detrás. Exacto. Y, por ejemplo, todo lo que vayan a poner, como que tenga cierta visualización dentro de todo esto, más o menos que sepan cómo va a coincidir con lo que ya está grabado. Bueno, algo de trabajo entonces sí que tenéis al principio. Poquito, o sea, es muy rápido, porque, por ejemplo, yo me dedico más que nada a eso y al principio, y me tardo, o sea, me dedico a eso media hora. Claro, un botón. Lo que sí es que nos asignan así muchos, pero de repente ya llega un momento en el que estamos así entregando muchos, tenemos mucha demanda, y luego ya cesa, y entonces ya no hacemos nada, y entonces de repente nos piden así. El siguiente proceso que nosotros hacemos es cuando ustedes ya nos entregan algo, puede ser a veces de layout, me ha tocado, que te mandan así como el orden de las cosas, cómo está todo acomodado el set 3D, para que tú lo pongas rápido sobre el comp y vean más o menos cómo va a quedar todo el arreglo, pero es de manera rápida. De repente te dicen... Sí, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algún render de algún bicho sobre verde o algo así, sobre para verde, que vosotros podáis hacer un pase rápido, que es más un test, a lo mejor para el cliente, exacto, o algo así, para ir tomando decisiones creativas, pero que no son las finales, ni mucho menos. Y de hecho esa parte es como muy... Overgreen for comp. Overgreen for comp. Entonces nosotros, incluso esa parte, pues le hacemos un key rápido al 3D, lo pegamos ahí, de repente te pueden decir si está, no sé, me tocó en Power Rangers que era eso, y hay una parte en donde se incendian los robots estos, entonces me decían, bueno, pero ponle un efecto ahí como de que se va a quemar. Entonces nada más así le pones un grade así, rojo. Aquí se está quemando. Fuego. Y ya nada más como que eso es lo que te pide, lo mandan, y nada más como para ver como en general el movimiento y el acomodo de las cosas y más o menos cómo sería la animación. Y hay clientes, como por ejemplo en Power Rangers, que yo no tuve muchos problemas con eso, o sea, los mandaban, los regresaban y ya está. Yo creo que es una de las cosas que más me gustó también a mí de Power Rangers, que había poca presión también. Teníamos más libertad creativa todos porque tenemos menos presión del estudio, al ser una película menor, imagino, claro. No tienes a Marvel detrás, ni tienes a Disney detrás, entonces era más relajado, y yo creo que es por eso, a pesar de que... Curioso que las películas en las que mejor nos lo pasamos no siempre son las mejores películas. No, porque son muy exigentes los otros. Claro. Los otros son así, por ejemplo, ahora en Justice League había los renders green para comp eran un poco más complejo. Y aparte, también, por ejemplo, había muchas veces que te pedían ver el proceso de la animación. O sea, como que
hay veces que con uno o dos de estas cosas les basta y, sí, ya, mándenlo. Pero hay veces que les piden ver el proceso completo desde el principio, entonces quieren uno primero de cómo va a estar, quieren otro de cómo piden se va a mover. Piden mucho más y dejan menos libertad de movimientos y... Pues, sí. Vamos a seguir, que no nos queremos olvidar a nadie. Si alguien de América Latina quiere trabajar en un lugar como Vancouver, ¿es necesario ir a buscar trabajo allá o es posible conseguirlo y después trasladarse? ¿Cómo son los requisitos para conseguir empleo en la industria? ¿Cómo llegaron ustedes? Pues ya lo hemos comentado antes, no podéis veniros con un visado de turista a buscar trabajo. No. Precisamente porque es ilegal que las empresas hagan entrevistas de trabajo a personas que no tienen visado de trabajo. Lo hacen así para evitar que, obviamente, que haya fraude en este tipo de cosas. Así que tenéis que buscar trabajo antes de venir. Sí. Tenéis que tener vuestra experiencia acumulada, mandar vuestro currículum, mandar la reel, conseguir hacer la entrevista de trabajo a distancia y cuando tengáis una oferta, entonces pedís el visado, entonces ya podéis venir. Pero podéis venir a visitarnos, pero no podéis venir con un visado de turista a buscar trabajo porque eso es bastante ilegal. Así que el proceso es un poco tedioso, pero sí, es así pero bueno, como funciona. Es como debe de hacerse, porque realmente, por ejemplo, aquí eso no es como lo hiciste tú también, ¿verdad? Sí, yo de hecho mandé reel y la primera empresa que me trajo aquí fue Image Engine, pero generalmente lo que sí les digo es que... ¿Hace cuánto tiempo que estuviste aquí? En el 2014. Entonces, ahora creo que hay más oportunidades. Entonces... Se han venido muchas empresas para acá, hay más estudios. Aquí y en Montreal, creo que es así como las dos ciudades en donde pueden venir aquí a trabajar. En Canadá en general. Que son como más... Hay un poco de industria en Toronto, no es muy grande. No mucho, pero... Pero sí la hay y en Montreal creo que es una muy buena opción también aquí. En Montreal lo que estamos comentando un poco ahorita que es más barato. Montreal es más barato para vivir, pero tienes que ser capaz de aguantar el invierno de Montreal. Sí. Que están a 40 bajo cero 6 meses al año. Más o menos. Entonces, bueno. Eso no es para todo el mundo. Pero bueno, hay mucha gente, tenemos compañeros que viven allí muy felices. Sí, no, les gusta. Y la ciudad es muy bonita. Yo he estado ahí nada más como de paseo y es todo. La primavera y el verano dicen que es muy bonito y tal. Y bueno, Canadá es precioso, ¿verdad? Hola Alexis, gracias. Hola Pedro. Hola Carlos, saludos. Nos pregunta Jordan, ¿para simulaciones se usa Maya o Houdini? Depende. Creo que depende mucho, pero creo que Houdini es como lo que hay. Por lo menos en los estudios, no sé, ahorita, por ejemplo... ¿Simulaciones a qué se puede Simulaciones, referir? por ejemplo, es como... Creo que simulación se refiere como a ropa, como... Si son efectos, claro, efectos... Decir, pero, por ejemplo, Scanline tiene su propio software para esas cosas. De eso somos famosos. Por eso es famoso Scanline, todo lo que es agua, líquidos. Y yo, por ejemplo, ahora que recibo los renders, eso sí están muy bien hechos, la verdad. Son muy buenos, Depende de qué tipo de simulación. Si simulaciones 3D, claro, es que depende. Simulación de pelo y de tela y todo eso es una cosa. Depende del pipeline del estudio, claro. Porque también, por ejemplo, yo creo que lo más seguro que puedes hacer es aprender Maya. Porque Maya da un poquito de todo. Y es el estándar. O sea, la verdad es que yo he visto, por ejemplo, que he manejado 3D mucho tiempo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Maya? ¿Max? Puede ser, fíjate que mi favorito es uno que casi nadie usa, Lightwave, pero más que nada fue porque a mí me lo enseñaron como pago a un trabajo. Entonces, por ejemplo, yo daba clases de dibujo en una escuela y me enseñaron Lightwave a cambio. Entonces, a mí se me hizo un programa muy rápido e incluso todavía ahora que ya no lo he agarrado, pero siento yo que sigue siendo un programa muy, muy rápido. O sea, puedes modelar rápido, puedes incluso mucho más. Ahora estuve trabajando un poco al final con Maya y se me hace todavía que es más rápido que Maya. Para hacer cosas rápidas es muy bueno, pero creo que Maya sigue siendo, para empezar, es el estándar y siento que es mucho más completo. O sea, ahora que lo veo es un programa mucho más completo que hay muchas herramientas, eso es lo bueno que no hay una, podemos elegir. Sí, tú puedes elegir una, cada una pero depende buenos, porque malos. Algunas veces, por ejemplo, yo me he platicado a veces con no, es que Blender. Sí, tal vez, o sea, yo también igual quiero mucho Lightwave, pero yo nunca podría conseguir un trabajo aquí con Lightwave, nunca. Claro. Entonces,
Si ustedes quieren aprender, es el que depende de qué es lo que quieran hacer. Si quieren dedicarse a hacer freelance, pueden utilizar el que quieran. Pero, y el que les acomode más, y pueden hacerlo lo que quieran, pero si quieren trabajar en un estudio a hacer efectos visuales, Maya. Y sí que es verdad que una vez que dominas uno de los programas de 3D, es más fácil pasarte a otro, porque tiene sus diferencias, pero hay muchas más similitudes. Es lo mismo, o sea, en cuanto a conceptos. Claro, el concepto de modelado, el concepto de animación, todos esos conceptos son aplicables a cualquier software. Una vez que aprendes uno, es fácil moverse a otros. Y obviamente tienes que aprender a dominar otros, pero es más sencillo cuando ya tienes la base. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, si se quieren dedicar al comp, creo que es muy buena idea que estudien 3D también, porque es como bien importante entender los conceptos de coordenadas, de vectores, de escalas, de todo ese tipo de cosas que en 3D, o difusión, especularidad, todo ese tipo de cosas que en 3D como que son lo diario, y de repente me ha tocado ver muchas personas en comp que no entienden bien qué es la especularidad o la reflexión, a pesar de que las componen diario. O sea, tú puedes tener así amigos que componen súper bien y de repente no entienden qué es lo que están haciendo al 100%. Porque les falta esa parte. Y luego también, por ejemplo, me he encontrado con compositores muy buenos artísticamente que de repente por ejemplo, a la hora de componer tip, lo componen, pero de repente les sale un problema y ya no saben cómo resolverlo, porque no tienen esa como parte que el 3D te da también. Esa base teórica también, porque, de concepto. Sí, de concepto del espacio 3D, porque por ejemplo, el 3D tiene sus propias reglas. El 3D tiene desde que puedes, no sé, los nodos también existen en 3D. Entonces, por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son como bien importantes a la hora de componer. Pues, por ejemplo, traer muchas de esas cosas a 2D, que finalmente estás componiendo 3D. Entonces, creo que también comp es padre por eso, juntas. O sea, pues haces 2D, pero también haces 3D. Y yo creo que también es importante que la parte de 3D, por ejemplo, comprendamos hasta cierto punto lo que hace la parte de 2D y viceversa, porque estamos trabajando juntos todo el día. Sí. Entonces, lo que yo hago se lo tengo que pasar a ellos. Entonces, si yo entiendo cómo ellos van a usar lo que yo les paso, me va a ser más fácil dároslo de la manera correcta o de una manera más sencilla de usar para vosotros. Es decir, en general, que todos los departamentos comprendamos al menos en la base cómo funcionan todos los demás, hace el trabajo también más fluido. Sí, claro. ¿Verdad? Nos entendemos y me dicen, pues dáselo a Compo. ¿Y para qué lo quiere Compo? Pues si entiendo para qué lo voy a usar Compo, me va a ser más fácil dároslo de manera correcta. Y también creo que es bien importante que ustedes, por ejemplo, traten de aprender un poco 3D, aunque trabajen en comp y al revés, porque también es como, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer efectos visuales, dije, lo mío va a ser 3D, o sea, como que me gustó mucho texturizar, iluminar, y la iluminación es lo que más me gusta, de hecho, y luego ya terminé comp, pero es porque exploras como la parte, porque en realidad, o sea, todos los procesos son interesantes, son muy interesantes. Y conociendo un poco todos puedes dar con el que más te guste a ti y esas cosas. ¿Alguna vez han visto, nos pregunta Sergio, en la industria del cine y videojuegos, arquitectos modelando en AutoCAD? No. Yo he estudiado arquitectura, porque tú vienes del diseño gráfico, pero yo vengo de la arquitectura. Y yo he tenido que, de hecho, yo descubrí los programas de 3D gracias a la arquitectura, porque después de AutoCAD empezamos a toquetear con 3D Studio Max y esas cosas, y yo no he visto AutoCAD nunca. Yo he visto AutoCAD un par de veces nada más cuando estaba trabajando en México, y era igual ¿en videojuegos o en cine? No era el cine en sí, era un comercial que hicimos, en el que nos dieron un plano de una casa y lo empezaron a levantar en AutoCAD. Pero porque creo que el que estaba ahí con nosotros era un arquitecto y usaba su herramienta, pero ya de ahí es que es bien difícil no querer. Hay veces que yo me he encontrado personas que quieren estar aquí, pero no quieren usar las herramientas que se usan. Y eso creo que te va a tocar estudiar. Sí. Pero entiendo la pregunta, creo que cada cual comprende su herramienta y se pregunta si es útil en otros casos. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo que al principio decía, ¿qué alguien tiene que usar algo? No. Pero bueno, AutoCAD tiene versión 3D y si conoces y comprendes y manejas la versión 3D de AutoCAD también será más sencillo pasarse a 3D Studio o a Maya o a otro tipo de software de 3D. O sea, que si la base la tienes,
eso que llevas ya recorrido. Llevamos 1 hora y pico aquí. Ah, sí. Se pasa rapidísimo esto. ¿Tengo alguna pregunta más? Bueno, pasamos a alguna de las preguntas de aquí. A ver si queda alguna por responder, para que no se me olviden las del email. Bueno, esta es buena porque muchas veces me preguntan a mí qué consiste el layout, y cuando yo cuento que el layout consiste en poner todos los elementos juntos para componer la escena, me dicen, pero si eso no lo hace Compo. Vale, diferencias entre Compo y layout, que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que dicho así muy resumidamente suena lo mismo, pero no tiene nada que ver. En layout lo hacemos en 3D, en un mundo 3D, colocamos la cámara y colocamos las cosas en 3D, es decir, los segmentos, los entornos, los bichos, los personajes que se mueven, todo en un mundo en 3D. Y nosotros pasamos esos elementos, especialmente la cámara y todo lo que va a estar delante de la cámara, a los demás departamentos que van a utilizar esa cámara para hacer renders bidimensionales, que es lo que os vamos a pasar después a vosotros. Sí, y de hecho, por ejemplo, a mí, en esta película de Justice League, me impresionó mucho el departamento de layout que tiene. Eso sí estuvo, creo que ha sido es la única vez en la que he dicho, esto sin layout nunca lo... Está muy... Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho que en la escena esa donde se pelean, en la secuencia donde se pelean en Metrópolis, Superman y... Llega Superman y llega Flash y todo eso, yo tenía unas escenas ahí, cuando aterriza Superman en el centro. De la plaza. En la plaza esta, y entonces me acuerdo mucho que la primera vez que la abrí, esto está increíble, porque cuando lo abrí, o sea, el Matte Paint que tenía yo, que importar del departamento de Matte Paint, todo estaba por vista al norte, vista al sur, vista hacia el este, hacia el oeste, y eso pues lo acomoda el layout, o sea, todos los edificios, todo el entorno, todo... Saber dónde va cada cosa, dónde está el norte, qué cámaras vienen al norte, qué cámaras vienen al sur. Y todavía más impresionante aún era que todas las escenas se desarrollaban como diferentes, o sea, toda la plaza estaba modelada, ¿no? O sea, todo estaba modelado, porque toda esa escena pues está hecha en 3D, o sea, lo único no modelado eran los escalones donde estaba Superman, pero incluso los escalones de abajo eran todos 3D, porque ahí se peleaban, los rompían y no sé qué tanto, pero todo lo demás era 3D. Y por ejemplo, todavía más impresionante aún me parecía que se peleaban en la parte de arriba y las cámaras estaban ahí puestas, así como si estuviera, o sea, la cámara real ahí. Por cámara al hombro. Exacto. Y luego, por ejemplo, los seguían y la pelea seguía así alrededor de y las cámaras estaban puestas así. De manera consecutiva y ordenada. Al punto que si tú, por ejemplo, requerías mover de repente un poco la cámara, o sea, tú hubieras visto lo que estaba o sea, lo que sobraba, hubieras visto lo que era todavía con la cámara de al lado. O sea, estaba súper bien hecho eso. Y de repente, por ejemplo, eso te ayuda un montón, porque tú puedes, por ejemplo, en el Matte Paint me decían, bueno, que queremos que se parezca este edificio. Me acuerdo que tuve una escena en la que me dijeron, queremos que este edificio se parezca a este otro. Entonces nada más volteaba un poco la cámara y como que veía, la encontraba. Entonces eso estaba súper bien. O sea, esa vez creo que ha sido como que la vez en la que yo he visto el departamento de layout así más en forma, que es lo que hace en realidad. Eso yo, viniendo de hacer 3D, me acuerdo que una vez comercial y estaba como en un bosque, pero bueno, ahora, digo, si hubiera tenido un departamento de layout, porque generalmente cuando tú lo haces, nada más mueves la cámara así para allá. Pero en el departamento de layout tiene como bien claro en qué parte espacialmente están allí. Y también, por ejemplo, hay muchas escenas en las que, no sé, un barco se está moviendo, ¿sí? Ay. Y tienen así las cámaras así en la parte del barco, porque por ejemplo hay muchas un barco que se mueve es complicado también de hacer layout, porque gira y porque el horizonte parece el mismo siempre y no sabes si estás mirando al norte o al sur, pero es muy importante porque la luz tiene que venir siempre desde el mismo lado, entonces si giramos la cámara un poco, la luz está viniendo del lado correcto, con lo cual todas las cámaras tienen que tener relación entre sí, la secuencia tiene que tener sentido. Y también ahí es donde vienen como los años de experiencia, porque me ha tocado a veces que de repente algo está como mal y el supervisor lo ve. O sea, por ejemplo, eso se me hace bien extraño así de... Bueno, yo por ejemplo, tal vez porque no estoy viendo toda la secuencia, ¿no? Toda. Pero de repente me dicen, es que esto no coincide con la otra, está viendo para dónde debería.
Entonces, los supervisores que tienen el ojo muy bien entrenado y que se saben las secuencias de memoria y saben que ese píxel ahí no tiene que estar porque tendría que estar un poco más allá. Entonces es impresionante. Sí, eso me impresiona mucho de ellos. O sea, de repente, esto no tiene... En otra escena teníamos esta cosa. Eso era un poco más. Ajá, sí. Pero sí. A ver. El composite se hace corrección de color, que ya lo hemos dicho antes también. ¿Los artistas de mate painting tienen que dar los mates de una manera especial a los artistas de compu? Sí. Bueno, depende mucho de... ¿Cuántas capas lleva un mate cuando os lo pasan a vosotros? No es una, ¿verdad? Depende, porque, por ejemplo, me ha tocado mate paints de... Por ejemplo, yo he trabajado también en televisión. Trabajé en Zoic también un rato. En Arrow. Y estuve ahí trabajando y los mate paints de ahí eran muy sencillos, porque en realidad pues no era nada complejo, no eran así, un reemplazo de algo. Pero, por ejemplo, me tocó en esa película... El más complejo, el mate painting más complejo que has fue el más complejo fue el de Justice League, de hecho, en esa escena, porque yo no tengo el mate paint en sí, o sea, yo no traigo ni un XR ni un... Yo traigo un script de New que traigan los de mate paint, que viene con cámaras de ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene generalmente una cámara que es la cámara de track, que es la que me imagino yo que sacan generalmente, bueno, de track con el origen en cero, que eso también es muy útil a veces, pero también tienen la cámara de layout, que es la cámara que ya viene ubicada en donde debe de... Es a través de la que vamos a mirar para ver la película. Ajá, entonces esa ya viene ubicada en donde debe ser, con el movimiento que debe ser, mirando hacia donde tiene que ser. Y esa cámara, por ejemplo, la utilizan para proyectar maquetes, que la proyección es como un proceso de texturizado, y entonces la utilizan los de mate paint para hacer un mate paint, y eso lo proyectan con esa cámara que ya está ubicada en donde debe de estar para ver lo que debe de ver. Y por ejemplo, a mí me pasa en esa vez, por ejemplo, en lo de Justice League, estaba la ciudad, era un mate paint completo de la ciudad, y me pasaban la ciudad completa en mate paint, rodeando la plaza, con muchas cartas en 3D, con los edificios que venían tanto de... No me acuerdo si eran fotos, creo que no. Creo que de hecho eran... enseñar un día uno de esos, yo no los he visto tan complejos, lo tienes que enseñar. Un día me voy yo. Sí, están muy padres, porque es así como todo en la ciudad, así hecha en 3D. Y era, incluso también, por ejemplo, en Independence Day había una escena en un hospital que me tocó hacer un mate paint, que venía, el mate paint era un objeto 3D, entonces venía el objeto 3D el hospital, y era el techo del hospital, y venía todo texturizado ya, entonces eso era el mate paint. Entonces y ya hacia el fondo venían edificios y todo eso proyectado, pero por ejemplo ese de Justice League, venían todos los edificios proyectados, eran renders de 3D, pero ya en mate paint los ponían un poco más bonitos y todo, y les pegaban fotos encima, y venían así proyectados en muchas capas, o sea, sí era una ciudad, o sea, literalmente en 3D. Y por ejemplo, tú puedes escoger y como venían agrupados por escena, había una escena que era la escena del norte, ¿no? Entonces podías deshabilitar otras escenas para que no cargara todo lo del sur, lo del este y lo del oeste. Pero era compleja, aquella escena fue compleja porque era la ciudad. Se rompe y todo, y las cámaras giraban 360 grados, sí, y cosas que volaban. Vamos a intentar responder unas cuantas más así rápido para que no nos quede mucha gente en el tintero. ¿Nuke o Houdini? Nuke. Bueno, o sea, Houdini es para otra cosa. Claro, ¿Nuke o Mocha? Depende, no sé qué es lo que quieran hacer. Yo nunca he utilizado Mocha en realidad, pero creo que el Mocha lo utilizan mucho como para quitar cosas. Yo he escuchado eso, nunca lo he usado. Mira, esta es buena. Para usar Nuke profesionalmente, ¿mejor Mac o Windows? Yo les recomiendo siempre Windows. Yo alguna vez tuve una Mac y nunca volvería a comprar una Mac. Yo creo que eso también va con gustos y va con personas. Yo tampoco soy de Mac, yo soy de PC también. Pero es que, por ejemplo, yo no uso sí está. Aparte, bueno, o sea, hay muchas veces que las personas desarrollan muchos plugins y cosas así para Windows. Windows es una plataforma más libre. Es un poco más común y más aunque es bien raro. Scan9 es el único estudio que yo conozco que utiliza Windows. Cierto, porque usamos Macs. Ajá, y de ahí en fuera todos los demás utilizan Linux. Entonces, eso sí que es verdad, a mí también me sorprendió esto. Sí. Utilizamos Windows porque entre otras herramientas usamos Macs todavía para la simulación de líquidos, entonces necesitamos Windows, pero hasta ahora yo siempre he trabajado en Linux.
Siempre Linux. Siempre, y hay muchas personas que son buenísimas en el Linux que se meten en la terminal. Para mí es chino muchas veces, pero sí que es verdad. Es cierto. Todos desde Sevilla. ¿Para componer usa Adobe Illustrator? No. Saludos desde Perú. Cuando trabajan en equipo, ¿es obligatorio utilizar todos la misma herramienta o cada quien utiliza el software que más cómodo se siente? No. Cada cual tenemos que usar todos la misma porque todos tenemos que compartir los mismos tipos de archivos de la misma manera y todo está estandarizado, los nombres tienen que estar también todo. Incluso más allá todavía, hay veces que los proyectos se comparten con otros estudios y por ejemplo en Power Rangers nos tocó recibir cosas de Digital Domain y al revés. Entonces, por ejemplo... Y ahora también estamos compartiendo con otros. Por ejemplo, hay veces que te mandan cosas y no se termina el software. Está difícil, no se podría. Eso pasa muy a menudo. Todas las películas están hechas por más de un estudio, normalmente, y muchas veces la misma secuencia estamos más de un estudio trabajando. Entonces tenemos que compartir cosas de estudio en estudio, nos tenemos que mandar material del tipo que sea, tiene que ser todo compatible, de modo que todos usamos. Por eso todos usamos siempre lo más estandarizado. Sí, bueno, por eso existen los estándares, para que todos nos podamos ayudar en el trabajo. Claro. O sea, más saludos. Y no sé cuántas preguntas quedan. Más México. ¿Cuál es la película que os ha llevado más tiempo a hacer por parte de los VFX y por qué? Vamos a ver, una. Pues una. Así rápido. Por ejemplo, Justice League, que estuve hace un montón de tiempo. Sí, por lo que nos cuentas, sí. En mi caso fue el Hobbit, yo creo. Fue el reto más gordo que tuvimos. Muy grande, mucho trabajo. ¿Alguna vitrina en la que recomienden mostrar los trabajos para tener mayores oportunidades de ser vistos? Pues, no sé, yo creo que depende mucho de tu trabajo. Si tu trabajo, por ejemplo, en mi caso es comp, pues no es que realmente lo puedas mostrar tal cual para que alguien te agarre. Sí, que necesitas una reel. Necesitas un reel, pero... ¿Y la reel tú dónde la tienes? ¿Tienes en YouTube? En Vimeo. Pero, por ejemplo, yo siento que depende mucho del campo. Yo siento que para composición, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo siento que el comp no es algo que tú puedas mostrar para ver quién te contrata, ¿no? Y creo que es una cosa más como de ilustración. Por ejemplo, si tú quisieras ser ilustrador o concept artist, es más probable que tú pegas trabajos en cosas como en portfolio o en páginas como DeviantArt o cosas así. Ahí es más fácil que alguien se interese en tu trabajo y te llame directamente, pero como compositor. Pero es que el producto de tu trabajo es la película terminada. Ajá, exacto. O sea, básicamente no puedes, por ejemplo, venderte como yo hago películas, sino más bien como puedo ser parte del equipo. Claro. Y, por ejemplo, en este sentido, creo que lo mejor es como que tú hagas tu reel, lo subas y mandes portafolio directamente a las personas, porque nadie te va a llamar así como tal cual que vea tu página, porque tampoco es algo que tú puedas mostrar. Claro, lo ideal es tener tu reel en YouTube o en Vimeo, donde sea, y mandar a tu currículum y el enlace a tu reel a todas las empresas a las que te gustaría que se interesaran por tu trabajo. Sí. A ver, son muy repetidas las películas, las precuelas de Star Wars comparado con el ejemplo con la primera saga. Es como... Se extraña un poco de artesanal. ¿Cuál es el caso de Starship Troopers? No sé. Yo creo que depende, porque por ejemplo, creo que el modo de contar historias pues ha cambiado mucho. Y también, por ejemplo, yo mismo, algo que comentaba con esta Carolina la otra vez, es que por ejemplo yo, ahora voy a ganar el blog, pero no había visto Star Wars hasta hace muy poco tiempo. Me lo dijo la otra día. Las primeras. Y no por otra cosa, sino porque la verdad es que nunca me tocó verlas, o sea, no porque me haya querido ocultar de ellas de alguna manera o algo así, pero nunca las vi porque en mi casa nunca las vimos, ¿no? Yo sabía de Star Wars porque es muy famosa y todo eso, y también, por ejemplo, ya hace poco ya empecé a verlas como las películas que han sacado recientemente, ni siquiera las que salieron en los 90, porque yo nunca he sido muy fan del cine hasta hace poco. O sea, yo antes... Hasta que te ha tocado trabajar. Sí, porque, por ejemplo, hasta que me empezó a llamar la atención, porque, por ejemplo, yo siempre era más fan de los videojuegos, así me jugué todos, ¿no? O sea, yo era así, de la época de
y cosas así, y era muy bueno, pero nunca me puse a ver Star Wars, ¿no? Nunca fue mi objetivo, y también yo quería ser ilustrador para cómics, entonces nunca fue mi objetivo. Pero ¿qué opinas tú de lo de las películas que se hacen? Yo creo que es que ha cambiado mucho. Algo que había leído yo bien interesante es que nosotros vemos las cosas de una manera muy crítica cuando tenemos una referencia de ellas en la realidad. Por ejemplo, tú cuando sabes que un elefante, o por ejemplo en el caso de Star Wars, muchos de los por ejemplo del render que apenas sacaron de las personas ya estaban muertas, que los volvieron a hacer, no se ven reales, y eso pasa porque nuestro ojo está entrenando a ver personas todo el tiempo. Yo creo que es lo más complicado. Es lo más complicado de imitar porque nosotros sabemos si una persona está enferma cuando la vemos. Es algo bien extraño porque, por ejemplo, nosotros estamos entrenados, nuestro ojo está entrenado para ver si la otra persona está enferma, porque biológicamente estamos como para buscar como siempre pareja y cosas así. Entonces identificamos esas cosas pequeñas en la otra persona, en la cara. Estamos entrenados por la evolución para leer caras y para ver miles de detalles en las caras que no nos damos cuenta. Y hay veces que, por ejemplo... Y eso aún no hemos llegado en el virus. No creo que se llegue pronto. ¿Tú crees que no? Yo creo que algún día se llegará, pero no pronto, porque, por ejemplo, los ojos siempre hay algo que falta. Y incluso, por ejemplo, las microexpresiones que tenemos, que esto no se ve real. Y creo que no, pero por ejemplo, cuando nosotros vemos cosas como Starship Troopers y todas esas cosas, pues sí, o sea, tal vez en aquella época, pues sí se veía muy bien y todo, pero creo que ya no limitaríamos nuestras historias mucho si no tuviéramos los efectos visuales, porque no podríamos contar todas las historias que nos viene a la imaginación. ¿Cuándo hubiéramos podido ver cosas como Pacific Rim, si tú quieres? Solamente puede ser como Ultraman o algo así, ¿no? O sea, creo que y depende mucho, y creo que también depende mucho del género de cine. Por ejemplo, si nosotros buscamos... comedia romántica no necesita tanto. No necesita. Y también, por ejemplo, si vas a ver cosas como Pacific Rim, pues vas a ver algo que te va a entretener, ¿no? Creo que hay que ver en el cine como distintas, ¿cómo se puede decir? Como emociones al momento de ir. Y si tu intención es apagar suspender tu realidad un rato y ver eso y asumir que eso es la realidad, lo vas a hacer y te entretienes un rato. Y claro, o sea, hay veces que las películas están muy mal. Por ejemplo, ahora en el ejemplo que todo el mundo hizo ahora del bigote de Superman, ¿no? Ay, no, en el estudio nos tocó en esa misma escena hacerlo del bigote de Superman. Y a mí no me tocó. Yo no hice ninguna de esas. Es que me lo preguntan un montón, oye, ¿qué pasa con lo del bigote? Sí, yo veía, porque yo no tenía ninguna escena de esas. Pero cuando lo veía de lejos, como que yo decía, pues no se ve mal. O sea, yo lo compraba. Pero creo, bueno, y cuando lo vi en el cine, pues yo siempre voy como en el ánimo. Si voy a ver Justice League, no voy a... La verdad es que cuando voy a ver ese tipo de películas, voy a divertirme nada más un rato. Y además que nosotros, como sabemos lo difícil que es, lo mucho que se esfuerzan nuestros compañeros y las horas que les han llevado y los impedimentos que han tenido, y el tiempo. Entonces porque cuando llegó al final, o sea, ya estaba toda la secuencia completa. Es muy fácil criticar y decir que no quedó perfecto, pero como nosotros sabemos lo difícil que fue, lo que hacemos es no ver lo malo, sino valorar lo bueno, claro. Aparte, cuando llegó esa secuencia, estaba toda la secuencia completa. Y lo mismo me pasó así con la secuencia de Aquaman, cuando llegó todo el reshooting que habían hecho, yo ya había acabado 2 escenas y ya me las habían quitado. Y luego ya de repente, por ejemplo, cuando yo la vi en el cine, pues yo dije, bueno, o sea, no está tan mal. Pero lejos de que yo lo aprecie por eso, o sea, yo creo que es como el límite que tenemos ahora. O sea, no podemos ahora todavía romper ese límite. Por lo mismo que decíamos. Yo creo que incluso, por ejemplo, si tú ves Star Wars, que ahora mucha gente que le gusta Star Wars defiende Star Wars. Les gusta Star Wars. Y defiende mucho esa escena. No con este. Ajá, exacto. Porque es que se ve súper real la princesa Leia. No se ve real. O sea, todavía le falta. Pero da igual. Es decir, exacto. Disfruta de la historia. Obviamente todavía no hemos llegado a este nivel de realismo, pero no importa. Las películas nunca han pretendido ser la realidad. Son historias. Hay que dejarse llevar. Y hay que dejarse llevar por eso. Y obviamente nosotros intentamos que quede lo más realista posible, por supuesto.
pero yo aquí quiero romper una lanza para todo aquel que critica los efectos especiales cuando no salen perfectos, que también aprendáis a valorarlos cuando los buenos y los malos en lo que nos cuesta. Y hay muchos efectos que, como estamos diciendo ahora, no se ven. O sea, de repente, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, a mí me tocó componer estaba trabajando en la de la chica del traje de dragón. En esa película me tocó componer escenas en donde no se notan los efectos, porque era juntar una escena con otra escena. Hay muchas escenas que yo no sabía que había efectos especiales, he visto los breakdowns después y he dicho, pero demonios, porque ni yo misma he distinguido si había ahí efectos o no había efectos, con lo cual es que es difícil lograr una escena así 100% real cuando todo es generado, o sea, porque, o sea, claro, todavía no, o sea, de repente, por ejemplo, tú te pones a ver ese tipo de películas. Guardianes de la Galaxia. Ajá, exacto. Por ejemplo, en la pelea del principio, de la intro, ¿qué hay real ahí? ¡Nada! Y no se ve real, o sea, porque... No lo es. No lo es, o sea, pero también, por ejemplo, es eso, ¿no? Cuando hemos visto un cañón de plasma, nunca en la vida, entonces... Cuando nos enseñan un cañón de plasma, lo compras porque dices, bueno, así se debe. Cuando lo inventen sabremos si estaba bien hecho o no estaba bien hecho, pero como lo está inventando. Pero ahora mismo no se sabe y tú mismo pues no sabes si es verdad, si es así, si no es así. Y por ejemplo, alguna vez había leído, hay una escena muy famosa en El Señor de los Anillos donde se pegó la paja de un elefante o no sé qué era, y todo el mundo, o sea, a nadie le gustó. Y esa escena es famosa, según esto, por lo que yo leí. ¿Por qué? Cuidado con lo que dices de los anillos. Porque nosotros tenemos una referencia de cómo se mueven las cosas. Entonces, inmediatamente puedes decir, él no pesa, porque nosotros tenemos tenemos una referencia, no del elefante ese gigante que tiene, ni tampoco de los orcos, y lo que notamos... O sea, de los elfos, ¿tú cómo sabes lo que pesan los elfos? Bueno, eso sí, todos son muy flaquitos. Pero, por ejemplo, nadie dice nada de la pelea de alrededor, ¿no? ¿Por qué? No porque esté muy bien, porque no tenemos referencia visual de cómo... Bueno, sí, pero somos así de malos, que vamos a lo malo. Pero creo que también mucho de eso es como no tenemos referencia de cómo actúa un elfo, ni de un elfo, un orco, unos elefantes gigantes, ¿no? No tenemos lo que nos llama la atención es porque nosotros conocemos la realidad de lo que pasaría cuando esa persona se baja del elefante. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos la referencia súper estudiada porque lo vemos todos los días. Porque nuestro cerebro sabe cómo es la gravedad, sabe cómo nos caemos cuando nos caemos. Y sabemos cómo debería de ser. Entonces, eso no es así. O sea, sí, porque y lo demás... Pero que no, que es un elfo, no pesa. A ver, 2 o 3 más y ya le dejamos que el pobre muchacho que tenemos aquí secuestrado. Todos desde Valencia, desde Jaén. ¿Recomienda los tutoriales de Andrew Kramer para practicar VFX? Yo los conozco, pero creo que es para After Effects, ¿no? No lo conozco yo. Sí, creo que es el de Video Copilot. Y creo que... Entonces sí le conozco, sí. Pero... pero pues es como más como de After Effects y cosas de... Más generales. Yo creo que si quisieras estudiar efectos visuales en línea, creo que es mejor ¿cómo se llama? Digital Tutors. Puede ser. Porque son como por temas. Pero la verdad es que, híjole, yo alguna vez cuando empecé a meter en el Nuke y empecé a como buscar cosas así, sueltas ahí, hay veces que las clases no están tan bien, pero creo que la mejor opción para estudiar es meterte a trabajar. Hasta ahora. Pelearse mucho y luego buscar trabajo. Eso sí, si a ti no te importa, lo que podemos hacer cuando terminemos es que damos un email, os doy mi email y damos un email tuyo, pues si alguien más tiene más preguntas que queréis hacernos, os podéis escribir un email. Luego lo dejo yo en la descripción del vídeo, ¿vale? Sí. Si no te importa, luego os dejamos un email para quien tenga más dudas, podéis escribirnos también. Y para quienes hayáis llegado tarde, acordaros que este vídeo se queda colgado y que podéis verlo después entero, que no os preocupéis. Último repaso. Cursos online de alto nivel en Compo. ¿Sabes de alguna escuela que dé cursos online? Vale. Bueno, si investigamos y encontramos... Es que debe de haber, porque por ejemplo yo me acuerdo que en México había algunos, pero... Y también creo que sí que hay, yo creo que hay. Lo que no yo por ejemplo voy a hacer un comercial, pero di clases alguna vez en México, en la escuela, pero no creo que... Pero... no, pero bueno, el profesor... Pero creo que debe de haber por ahí algunas otras, y de hecho creo que en México hay una que se llama Escena, que ahí, no sé si cómo esté la... Pero he escuchado de varias escuelas
por allá. Y creo que es como la mejor opción que usted vea, escuela física. Y lejos de otra cosa, de por ejemplo, del asunto de que sean como mejor, más bien es porque te forzas a estar asistiendo y entregando cosas y físicamente. Tienes un profesor que te conoce, que te vigila y compañeros. Porque cuando uno lo hace así en línea, bueno, lo apago y me voy a hacer otra cosa. Si encontramos alguna opción, nos la dejamos también luego en los comentarios. Mira, nos pregunto por el bigote. Ya no hay más bigote. Una cosa más del bigote. Hace poco vi un test de un bigote que había hecho... Sí, también lo vi, alguien, sí. Pero yo alguna vez lo vi y dije, muy bien, en 400 píxeles se ve muy bonito. Exacto. Se ve muy bonito. No, creo que sí era una secuencia. Era una secuencia, vale. era un bigote. Era uno animado. Muy bonito, 400 píxeles, 500 píxeles. Quiero ver que esa cosa, porque en 4K en un close-up. Eso todavía creo que está muy lejos de que se logre. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Nos preguntan más sobre escuelas. Luego os voy a dejar un enlace con un listado de escuelas y si nos enteramos de alguna escuela buena, online o presencial, también os dejaremos en los comentarios. Y bueno, si algún comentario que se nos haya quedado atrás, como siempre, se nos quedan bastantes, intentaremos responderlos por escrito si se puede. Y ya te dejamos en paz. ¿Parece bien? ¿Te ha gustado la experiencia? Muy padre, me gustó mucho. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias a vosotros por estar ahí y escucharnos y participar. 1:30 larga que hemos estado, no os podéis quejar. Y ahora nos vemos hasta la próxima y a ti te veo en el trabajo el martes. Sí, bueno, yo voy el lunes. Tú vas el lunes a trabajar, es lo que tienen los de Compo, que el lunes aquí es fiesta, pero a él le va a tocar trabajar. Pues nada, mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.